Estamos ya Café por Medio con el Premio Nacional de Periodismo Cultural del año 2021, Reinaldo Cedeño Pineda, que está de visita, santiaguero de pura cepa. Sí. Ahora, dicen que la patria de uno, yo no sé si fue Hemingway Cedeño, pero casi siempre se dice que fue Hemingway que dijo que la patria de uno es el lugar donde uno se siente bien. Tú eres santiaguero, nunca has renunciado a esa tierra y a hacer toda tu obra precisamente en Santiago de Cuba. Pero más que de Santiago eres de Boniato, que está a 8 kilómetros. ¿Cuánto hay de Reinaldo Cedeño que sea capaz de abandonar todo ese lugar para irse a otro? ¿Lo has pensado alguna vez? No, nunca lo he pensado. ¿Nunca? No. ¿Por qué? No sé, soy muy arraigado. Yo soy hijo del camino, Carlos. Pero si eres hijo del camino. Yo soy hijo del camino porque todo lo que yo realizo tiene que ser entre mi pobladito Ajá. y la ciudad. En ese camino de 8 kilómetros se me van ocurriendo crónicas, se me van ocurriendo cosas, o digo, ¿por qué hice esto de esta manera? Pero da tiempo a reflexionar. Se me han ocurrido títulos, se me han ocurrido libros. He leído muchísimo en todo ese camino. Entonces, pues te digo, soy hijo del camino. Me encanta ir a lugares, conocer, pero donde me siento bien es el rinconcito ese. ¿Por qué? ¿Qué tiene Boniato? Que no tenga, por ejemplo, la calle Enramada en Santiago de Chico, Cuba. lo que tiene es la historia de uno. Ajá. Lo que tiene es cuando yo me iba, por ejemplo, que siempre recuerdo esto, cuando yo escuchaba la iglesia de sobremesa. Sí. Era muy muchacho. Y estaba mi abuelo y mi mamá. Me decían, arriba, ya será la hora de almorzar y de irte para tu casa. Y yo me iba con las imágenes aquellas imágenes radiales. Yo me iba con todo aquello, camino a la casa, camino a la escuela, que era por la línea del tren, ya esa línea no existe. Esa es parte de la historia. Ahí tuve mis primeras peleas. ¿Una cucharada de azúcar o dos? Una sola. Una sola. Ajá. Ahí tuviste todas tus mis primeras peleas, mis primeros besos. Luego estaban mis amigos, mis primeros juegos, y estaba mi mamá ahí conmigo. Ese era el entorno en que yo me movía. Y bueno, ya hasta el preuniversitario, que se estudiaba en el centro de la ciudad, porque en mi pobladito había secundaria y primaria, fue que yo, digamos, que empecé a conocer la ciudad. Así que primero fui boniatero y luego santiaguero. Primero fuiste boniatero, sí. Boniatero. El gentilicio. No, yo pensé en boniatense o algo así. No. Bueno. Digo, en fin, yo no soy experto en cuestiones de la lengua tan especiales. Tú dices que Cuba es hija de la resistencia y del cimarronaje. Y dices en una de tus crónicas publicadas en Juventud Rebelde en el año 2021, precisamente el año que te dan el Premio de Periodismo Cultural, que sus héroes ilustres, sus hijos, son los que irradian toda la luz de esta nación. ¿Cuánto hay de ese cimarronaje, de esa autenticidad, de esa luz en Reinaldo Cedeño? Bueno, ser oriental, ajá, como es mi caso, sí, ya de por sí es un cimarronaje, porque está lejos de los centros que van irradiando mediáticamente la línea fundamental, que es La Habana. Ya por ahí tú tienes el habanacentrismo. Sí, cómo no, claro. Sí, hay mucho de eso en este país. Y entonces desde allí tú tienes que, desde que tú naces, tienes que luchar por hacer visible la gente de valía que está a tu lado. Y es tu deber hacerlo. Porque yo siempre he tratado, desde que tengo un poco de posibilidad de hacerlo, ¿no? De que la gente que te acompañan, tus amigos, la gente de valor, los cantantes, la historia, los lugares que tú quieres, también hacérselo ver a las personas, no solamente para ti. Y entonces tú debes hablar de las montañas, de los puentes, de la gente, del cantante, del momento que te sentiste mal y fuiste a la Casa de la Trova y te encontraste con Eva Griñán que te cantó una canción. Entonces tú debes bordar, aquilatar, decir, enamorar a través de cuanto medio tú puedas. Y ahí está esa luz, ahí está tu historia, ahí está el pedazo de tu corazón. Sin eso que eres, no eres nada. Entonces, eso es lo que uno ha ido tratando, por lo menos yo, de hacerlo. Yo no creo en los lugares pequeños, yo nunca he creído en nada de eso. No. De hecho, yo trabajo en una emisora. O sea, ¿tú no crees en fatalismo geográfico? No creo en eso, nunca he creído en eso. Lo hay, pero yo no creo. ¿Lo hay? Sí, fatalismo geográfico lo hay. ¿Por qué? Claro. O sea, por ejemplo. Porque es más difícil si tú estás en un lugar alejado. A veces, por ejemplo, yo le pregunto a una persona, ¿tú has visto tal cosa? No. ¿Has disfrutado de esto? No, porque es muy difícil acceder.
Eso sucede. Entonces ahí está la geografía mediando por el medio. Pero tu mente es la que no puede tener fatalismo. Tu mente tiene que decir, yo desde aquí sí puedo. Desde este rincón yo puedo. Y más hoy que existe la internet. Ahí voy. Es decir, tú estás en tu rinconcito y de ahí tú preparas y todo el mundo entero se puede enterar. A ti y a mí nos pasa una cosa curiosa y que le pasa a mucha gente. Nosotros somos emigrados digitales, Sí. ¿no? Sí. O sea, nosotros éramos puramente analógicos La tradición pura. y de pronto nos hemos tenido que adaptar a todas las tecnologías. O a casi todas, porque algunas nunca las llegamos a dominar lo suficiente como otra gente. ¿Ese tránsito es el mismo tránsito que ha acompañado tu vida profesional o no? Es decir, ¿ha estado a la par o a ti la tecnología como que te ha dado igual tenerla o no tenerla para crear? No, la tecnología es una vía que no se puede obviar. Es importante. Yo me centro en lo de siempre, en tratar de que lo que tú vayas a contar esté lo mejor posible, lo más sincero posible. En eso es que yo me centro. Pero no puedes obviar la tecnología que te posibilita. Lo que antes se enteraban 3 personas, ahora se enteran 3.000 o 3.000 millones. Entonces, es potencialmente. Entonces, no se puede obviar la tecnología. Pero yo siempre digo, tú puedes hacer un podcast que ahora están muy de moda. Sí, muy de moda. Sí. Un podcast. Y todo el mundo se cree que es la maravilla. No, es contar lo que tú siempre has hecho de una manera la mejor posible. Pero el centro se desarrolla ahí, en esa realidad que tú ves, aprenderla con H, aprenderla, que pase por tu tamiz y dársela a la gente entonces para que la gente pueda ver, porque de cuántas cosas comunes yo escribo, que la gente misma me lo ha dicho, yo no me doy cuenta, es la gente que me dice, oye, eso es tan común, aquello. Yo escribí del ramo que se ponían que le ponían a mi madre, del espárrago. Uh-huh. Y decían, pero tú vas a escribir del espárrago. Algo tan simple. No es tan simple. Porque cuando le ponían a mi madre el espárrago, lo estaban distinguiendo junto con las otras maestras que eran sagradas para mí. Entonces el espárrago no es simplemente una planta, una hoja. Tiene mucho más. Y entonces yo escribí de eso. Y un día en medio de la COVID estaba desesperado, Carlos. ¿De qué escribo? En mi casa hay una piedra. Que cuando hicieron los edificios que están al lado de mi casa, yo nací sin esos edificios, por tanto es algo extraño para mí. La piedra la sacaron de allá abajo y cuando rodó a mi casa, rompió todo en mi casa, la cerca, esto y lo otro, una piedra enorme. Y dije, esta es la piedra, porque ahí yo jugaba, porque esa piedra tiene mucha historia. Y entonces le dijo un amigo mío, oye, esa es la crónica de la piedra. ¿De qué piedra? Ajá. La que tú has ido a mi casa, que has visto la piedra. Y dice, pero léeme eso. Y cuando la leyó dice, ay, esto es tremendo. Pero hablando del mundo digital, ¿tú te consideras un influencer de estos tiempos dentro del periodismo? No, nunca. No me concibo como influencer, ni mucho menos, no. O sea, ¿ni te ha dado por...? No. Además, es que no nací en eso. Las personas que de momento se asoman a la cámara y entonces, con feriado así te dicen, esto es lo más importante del mundo. Eso no tiene nada que ver conmigo, no. Vamos a hacer una pausa. ¿Cómo no? Cuando regrese quiero hablar contigo de otros temas que tienen que ver con el periodismo, con la radio, con la cultura. Voy a aprovechar. Sí, voy a aprovechar y tomo un poquito de café. Reinaldo Cedeño Pineda, hijo de una maestra y de un campesino. Exactamente. ¿Cómo se mezcla todo eso en tu vida? Tú eres un hombre muy influenciado por tu mamá. Yo creo que no hay un diálogo contigo donde ella no esté presente de alguna u otra manera. Me aprieta el corazón. ¿Y tu papá? Me aprieta. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una madre como la que yo tuve, bueno, todas las madres para sus hijos son sagradas, claro. Perderla es terrible. Además, ocurrió frente a mí. La vi apagarse. Vi la muerte en sus ojos. Eso es algo terrible. Pero mi madre me enseñó a leer. Fue mi primera maestra. Me parió 2 veces porque además de parirme, traerme al mundo, que ella fue lo más grande. Una vez en la escuela donde ella era la directora, dejaron unos prendedores con la imagen de Lenin de metal, con una larga aguja, y yo en un descuido me los tragué. Y si ella se demora un segundo más, yo muero. O sea, también me salvó por eso. Siempre me queda aquello de que yo la cargué
rumbo al hospital y yo hubiera querido salvarla. No pude salvarla. Era su momento. Pero hay una historia muy bonita porque resulta ser esos son cuentos que me hacen que son muy hermosos. Mi madre trabajaba, fue a alfabetizar y fue monte adentro. Y ahí estaba mi padre, que era un joven campesino que se enamoró de la maestra, y entonces él cantaba, mientras araba la tierra, él cantaba alto. Y ella se dio O sea, cuenta. ¿tu mamá alfabetizó a tu papá? No lo alfabetizó, pero alfabetizó el lugar donde él vivía. Y entonces él cantaba alto para que la maestra lo oyera y mi mamá se dio cuenta. Y entonces le llamó la atención al guajiro, alto, musculoso, le llamó la atención y un poco en serio, él se le insinuó y le dijo, bueno, si tú quieres algo conmigo, porque en ese momento ve a ver a mi papá. Y para sorpresa, fue a ver a mi abuelo, que era tremendo, yo no sé qué le diría, pero para convencer a ese viejo no era fácil. Y entonces de ahí surge, yo siempre digo, mi papá no es tan afectuoso a ojos vistas, tiene el latido por dentro. Mi mamá sí era un desborde, aunque tenía un carácter tremendo, mi mamá no era fácil. Pero congeniar en esos dos mundos, fíjate, el del magisterio, el hombre de campo con una maestra, criarse entre esos dos mundos aparentemente tan distantes, tiene mucho que ver con tu personalidad. Sí, mi padre es muy bondadoso. A mi sobrino un día, ¿tú sabes cómo le dicen a mi abuelo? Digo, ¿cómo? El viejito que todo lo da. Y yo me ofendí. Papá, ¿cómo es eso? Y después dije, no, están haciendo un elogio altísimo, el viejito que todo lo da. Mi papá todo lo quiere regalar. Nació así y morirá así. Yo tengo de eso. Pero también. todo eso regresa, ¿no? Dicen que el karma te devuelve todos esos gestos. Él me lo dice, Él te lo dice. Cedeño, ¿cómo? Tú lo has contado otras veces, estoy tratando de evitar preguntas que ya en tu vida te han hecho, y creo que cuando recibiste el Premio Nacional de Periodismo, tú mismo me dijiste que tuviste no sé cuántas horas y días respondiendo preguntas y casi eran las mismas preguntas. Tuve que esconder. Que tuviste que esconder. Sí, bueno, sí. pero eso es normal, ¿no? También. Hay una imagen tuya sentado en una máquina de escribir en Guantánamo, que alguna vez vi por internet, ¿no? Yo también tengo la mía, tranquilo. Pero. Una Robotron. Una Robotron, sí, sabemos lo que es perfectamente. Casi que pierdo los dedos. El periodismo en ti, es decir, fíjate, una madre maestra que te enseñó a leer, te enseñó a escribir, que me imagino que te ha inducido la lectura Sí, claro. de una manera. Yo recuerdo que me regaló fuerte. un libro cuando yo era pequeño y me tuvieron que soltar porque un libro era para mí más grande. Exacto. Me tuvieron que decir, que la vas a matar, concho, suéltala. Y de pronto periodismo. ¿Tú llegaste a estudiar periodismo por vocación o porque era lo que te tocaba en la boleta y los puntos te daban mira, para eso? Carlos, ya uno está abocado cuando está en el preuniversitario a elegir. Sí, pero Y yo no tenía a veces tú pones primera, segunda y tercera opción y tenía la que te toca la vocación de tercera. nada. Ajá. A mí me gustaba cantar. Bueno, tú lo sabes. Sí. Que yo canto donde quiera que sea, no importa que desafine. Yo quería ser discóbolo, como Luis va. Mariano de Lis. Ya. El disco a mí me fascinaba. Es decir, cuando yo vi la escultura del disco dije, esto es lo mío, pero mírame, físico no doy para eso. A lo mejor gimnasta pudiera ser. Después quería ser comentarista deportivo porque me encantaba como narraban así, sobre todo en la radio. Es que yo veía lo que decían y yo decía, Dios mío, pero eso es lo que yo quiero. Y entonces un día le dije, todo eso le dije a una persona y dice, hijo, pero tú no tienes vocación ninguna, tú quieres de todo. ¿Por qué tú no? Una vez una persona me dijo, ¿por qué tú no miras el periodismo que te permite todo eso que tú estás haciendo? Y yo me empecé a fijar. Y me empecé a fijar en alguna gente y dice, mira, un día hacen una cosa, otro la otra, eso es lo que yo quiero, nada que sea muy estable. No, y entonces, claro, yo no sabía qué era el periodismo, ni soñarlo, lo que yo pensé que era, no, ni soñarlo. No. El periodismo es muy difícil. ¿Qué es el periodismo para ti? Es Porque para alguna gente es oficio, para otro es sustento, para otro es pasión, para algunos es parte del ADN, ¿no? Si hoy me lo quitaran, yo me moriría. Porque es tan brusco, ¿es así? Sí, yo me moriría. Es ese servicio que tú lo haces a las personas, que tratas de alguna manera, cuando tú, por ejemplo, una persona está ahí haciendo algo durante años, como me ha pasado a mí, y tú te fijas en ese detalle y le preguntas, me gusta mucho el por qué. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué esa cosa tan modesta la sigues haciendo? Y la gente te lo dice.
tú empiezas a entender. Un día entrevisté a una tejedora, porque la pasión, que tú lo acabas de mencionar, es la misma en Alicia Alonso que estamos hablando ahorita, Sí. que en una tejedora del barrio. La pasión es idéntica. No tiene que ver con el gran escenario, es lo que está dentro. Y entonces ella explicándome cada cosa, yo me quedaba así absorto, diciendo, mire el mundo de esta señora, yo jamás me imaginé que alguien que teje podía tener eso, pues mira que sí. Y entonces cuando yo traté de atrapar eso, y la señora se oyó, lloró ella y su familia, chico, y yo digo, pero Dios mío, ¿cómo es eso? Te hago la pregunta del periodismo porque tú empezaste por la prensa escrita. Por la prensa escrita. La mala experiencia en la prensa escrita te llevó, te cito, a cruzar la Plaza de la Revolución, Antonio Maceo, y decir, necesito un cambio, y llegar y tocar la puerta de una emisora de radio. Sí, exactamente. La radio evidentemente transformó tu vida para siempre. Yo estoy en la radio de casualidad. Ajá. Sí, de casualidad. Aunque yo, fíjate, esa radio que yo escuchaba de niño, me quería de grande, pero yo no lo sabía. Ah. Llamó al aire, parece, y un día sí toqué y me recibieron con, ¿cómo decirte? Con un poco de lejanía, como diciendo, este muchacho realmente querrá entrar en la radio, porque ya tiene una historia en el periódico, qué sé yo. Y un poco que dudaron de que yo lo pudiera hacer. Y cuando entré tuve que aprender otra vez, porque yo suelo hablar un poco rápido, eso en la radio es fatal, tuve que empezar a escuchar a la locutora. De la escrituridad a la oralidad va un largo trecho, largo, que yo tuve que ir aprendiendo a cruzar. Pero también la voz tiene un encanto extraordinario. Y después he comprendido que hay cosas que son para la radio, hay otras que son más para lo escrito, y hay otras que son tal vez más para la televisión, pero cada espacio tiene lo suyo. Yo siempre digo que tú tienes un dominio del tiempo que poca gente tiene, incluso para escribir, ¿no? Yo creo que eso viene de la radio, ese dominio del tiempo, de saber justamente qué cantidad de cuartilla es, cuántas líneas son, qué tiempo va a llevar este trabajo o aquel. El tiempo y Reinaldo Cedeño, ¿cómo conviven? Bueno, ¿cómo convivimos, mijo? Yo vivo corriendo. Acuérdate que nunca olvides ese detalle, vivo a kilómetros del centro y de mi emisora. Entonces, yo vivo corriendo todo el tiempo, ¿qué hacer? Pero la radio me enseñó una cosa que yo no me había fijado realmente hasta que la profesora Miriam Rodríguez Betancur, no sé si estoy diciendo bien ahora mismo el nombre, la profesora infinita, la infinita, le dice Pepe Alejandro. Ella me dijo, tienes un gran rendimiento semántico en tus oraciones. Yo no había reparado en eso. Y es que la radio te da un poder de síntesis. Con pocas palabras, con una frase, lo tienes que empezar a decir todo. Y entonces cuando yo, que nunca abandoné lo escrito, un poco regresé, ya tenía eso, tenía esa, que antes no lo tenía. Te enseña algo, que es a construir imágenes y de una manera concisa. Sí. Y convincente, de un golpe. Sí, como no, la radio te muestra eso, y entonces, desde la brevedad tienes que alcanzar la grandeza del hecho. Y entonces me he dado cuenta cuánto significa un minuto en la vida. La gente dice, no, pero tantos minutos, no, pero sí, con un minuto a veces basta para decir. Uy, ¿cuántas cosas se hacen en un minuto, muchachos? Se lo aprende uno. Mira, vamos a hacer la segunda pausa, porque cuando regrese, yo puedo estar conversando con Reinaldo Cedeño 5 horas seguidas, y me quedo corto. Nosotros podemos estar conversando mucho porque nos conocemos, por la amistad y sobre todo porque es un gran conversador. Y es un hombre lleno de anécdotas y de historias personales, un gusto, Carlos. Y es un gran observador. Pero quiero cerrar con algunas ideas que me parecen que tienen que llegar de ti. No las puedo decir yo. Bueno. Yo las puedo decir, pero las quiero escuchar de ti. Hacemos una pausa y estamos de vuelta. ¿Todavía te queda café? ¿Sí? Cedeño, nos quedan pocos minutos. Los quiero aprovechar para escuchar tu opinión. Llegar al Premio Nacional de Periodismo Cultural supone haber caminado mucho, haber trabajado fuerte. No es un premio que se regala, no es un premio que tiene todo el mundo. Y menos viviendo en Santiago de Cuba y en Boniato, ¿no?
Pero tú eres un hombre que tienes una visión del periodismo cubano contemporáneo muy particular. ¿Qué piensas del periodismo que se hace en la cultura cubana hoy? ¿Es bueno? ¿Es regular? ¿Es fatal? Ay, mi madre. ¿Qué necesita? Bueno, fíjate, cuando yo recibí la noticia del premio, yo estaba Tienes trabajando. minuto y medio para responder. Yo estaba trabajando y me lo comunican. Hay muchas personas sobresalientes en el periodismo cultural cubano, con autoridad. Exacto. Pero en general el periodismo necesita ir más hacia las esencias, ir más hacia los procesos y menos tributo al eventismo. Vivimos saltando de festival en festival y en el medio de eso, ¿por qué muchas cosas no están funcionando? ¿Por qué la identidad se ha ido resquebrajando? Porque a veces lo cubano se considera bueno y lo extranjero es lo que más valía tiene. Porque a veces se desconoce la historia de nuestra cultura, que son nuestros héroes. Los héroes no solamente son los políticos, los héroes son las grandes figuras que ha tenido Cuba en todos los sectores y que tiene. Y entonces eso hace falta aquilatarlo, defenderlo y mostrarlo. Y tal vez comentar menos lo que sucede en un festival. Emplear más tiempo en lo otro y equilibrar el tiro. Yo creo que eso le hace falta al periodismo cultural cubano. ¿Y a la radio cubana qué le hace falta? Porque tu tránsito en la radio no es de 2 días. Más arte. Más arte. Le hace falta a la... que... a ver, yo cuando hago una crónica, yo me lo creo. Esa es la historia más importante del mundo. Yo sí me lo creo. Y la defiendo desde la primera línea hasta la música, todo. ¿Tú crees que se ha perdido hasta yo tengo un poco esa sensación, el acto creativo como la esencia misma del medio radiofónico? Generalizar es muy difícil, pero o sea, esas horas en estudio, yo tratando de buscar una imagen y una palabra. Pienso que hay mucho obrerismo en la radio. Y hace falta más arte, como te decía. Hace falta más sutileza. Hace falta más elegancia. Hace falta más creerse que desde la radio tú sí puedes mover a la gente. Tú sí la puedes tocar. Y eso necesita resorte, necesita pensar. La rapidez es necesaria en la radio, por supuesto. La inmediatez, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo primero que te venga, no. Y yo creo que lamentablemente eso está pasando. Y entonces por eso tú ves la radio y no te toca. Rueda. Y rueda por tu cuerpo sin tocarte. Como una gota que hace así, no te deja ninguna... Pero tú te mueves también en los medios digitales. Fundamentalmente los culturales, aunque ahora escribes Juventud Rebelde. O sea, esos medios, ¿cómo los ves? Los digitales, los impresos. Es una posibilidad de asentar una idea. Te da un poder de comunicación inmediata y más allá. Y entonces yo siempre he creído mucho en lo que me dijo Yamile Abel, la profesora. Le mando un gran abrazo. No solamente tienes que creer en lo diario, en el diarismo. Tienes que tratar de hacer una obra que traspase eso. Pero no porque te lo propongas, sino por la solidez de las ideas que estás haciendo. Siempre hay que tratar de que sea algo sólido. No importa que sea una información pura. Hay que buscarle... ¿Cómo decirte, Carlos? Te voy a resumir. Hay que creer profundamente en lo que tú haces. Si no crees en eso, no haces nada. Si estás ahí para ganarte más dinero, aquí y allá, ahora hace mucha falta. Hace falta. Y claro. también hay que estar aquí y allá, eso está claro. Pero si no te crees lo que estás haciendo, si no te lo crees tú, ¿cómo vas a tocar al otro? No es posible. Eso no es posible. Y hay que creérselo. Reinaldo, en el mundo cultural, tú eres un hombre que eres capaz de sacar. Yo invito a todo el mundo a que pueda leer tu obra, que no la he citado aquí, pero que busquen sus libros, que busquen sus crónicas, que están en la prensa, están en internet. Pones Reinaldo Cedeño Pineda y le puede salir cualquier cantidad. Googleé un poquito nada más, cualquier cantidad de material. Y a veces a uno le cuesta trabajo decir, esto es mejor que aquello, porque tú tienes un don, que es el don, yo siempre digo, de darte un piñazo y desequilibrar a las personas con la palabra y a veces con el sonido. Reinaldo, ¿cómo tú te ves hoy dentro de ese panorama que, por lo que me has narrado, no es tan feliz?
tú te ves como un bicho raro haciendo periodismo dentro de medios que tienen más carácter obrero que creativo o que no son capaces de traspasar la ingencia. Chicos, yo no me detengo tanto en mí, nunca me he detenido así. Uno Sí, vive... pero en un minuto te puedes detener. Uno vive haciendo cosas, pero yo sí siempre me ha interesado en mi mente por lo menos hacer un poco de teoría de lo que yo hago. No tirar la flecha de casualidad. Hay que saber cómo uno está en el arco y dar en el blanco. Entonces eso necesita un poco de teoría que tienes que aplicarte a ti mismo. Es decir, cómo comienzas algo, cómo vas bordando, cómo vas trenzando las ideas. El periodismo cultural no es reportar lo que está sucediendo en la cultura. El periodismo cultural es mucho de esa parte, es cómo trenzar esa estructura para que eso que tú estás mirando llegue a los demás. El mismo espíritu de lo que tú viste llega a los demás. Entonces la producción estilística de lo que tú vas haciendo es muy importante en el periodismo, en la comunicación. Eso es parte, no solamente es el acto de reportar. Eso mucha gente yo creo que no reflexiona lo suficiente en eso. Y hay gente que tiene el don de saber reportar. Sí, claro. Sí, y hacer un arte de reporte diario, de diligencia, de saber dónde está la noticia, de eso hace un arte. Y sin embargo no es el gran cronista ni es el gran comentarista. Cada uno tiene su especialidad. Y entonces uno va por esos caminos y cómo tú cierras. Tú lo dices lo del piñazo, pero yo dije, es que al final hay que darle una pedrada a la gente que se quede así. No, es una pedrada. Envuelta en seda. No puede ser una pedrada así que... No, tiene que ser envuelta en seda. Y yo mismo me dije, fulano lee una cosa y lloró. Y yo dije, pero qué bien. Porque como ver a una gente hasta las lágrimas no es tan fácil y en estos momentos menos. Y a veces los he logrado y digo, bueno, es que la estructura la pensé. Entonces, las personas que están disparando así, hacer mucho, qué bueno. Pero yo soy extraño. El palo periodístico, eso no existe para mí. Eso no me interesa. ¿No crees en eso? No creo en eso. Es preferible hacerlo mejor que hacerlo primero. Yo pienso en hacerlo mejor. Y hacerlo mejor tú tienes que detenerte. Yo cuando empecé, vi una persona que hacía 5 reportajes, se sentaba a la máquina aquella, 5 reportajes. Dice, ¿cómo puede? Pero cuando leí los reportajes dije, ya sé por qué lo hace. Nadie te puede decir como eso es pura creación, pero sí tienes que tener una serie de características en tu mente de cómo hacerlo. Una vez que tú lees o que grabas, si tienes que volver a hacerlo, vuelves a hacer. ¿Cuántas veces yo no he grabado varias veces? Yo creo que todos hemos pasado por eso. Y hemos roto no sé cuántas cuartillas. O bueno, ahora le damos DLT, que es más fácil, ¿no? Una última pregunta. ¿Ya se acabó esto? Sí, casi. Ay, chico. ¿Qué historia no has podido contar porque no te sientes con el valor de hacerlo? Qué pregunta tremenda. Qué pregunta tremenda. No sé, Carlos, ¿qué pregunta? No. No me he preguntado nunca eso. Sí, porque todo el mundo te va a preguntar qué es lo que te gustaría haber escrito. Mira, pero a veces uno tiene una historia que no se siente lo suficientemente sólido, fuerte, como para decir, es el momento de hacerlo. Yo siempre digo, es una deuda con uno mismo. Para yo contar una historia, no las historias cotidianas que uno tiene que contar rápidamente, ¿no? A veces, sino una historia ya en mayúsculas, yo tengo que rumiarla. Tengo que irle dando vuelta. Ya las historias me surgen con el título. Si no me surge el título y el final. Primero el título y luego el final. Si no tengo título y final... Yo trabajo primero con el título después. Bueno, pues yo no las hago. ¿Qué historia? Bueno, imagínate, ni sabría, pero yo sí quisiera poder, aunque sea un pedacitico, de la historia de mi país, la historia del amor a mi país. No importa dónde estés, pero cómo esa llama que la gente lleva, que el cubano lleva, encendida, aquí en Santi Espíritu, allá en Santiago de Cuba o en cualquier punto del globo, esa historia, contarla aunque sea pedacito a través de lo que va haciendo la gente. Yo creo que eso es un poco la labor de uno, ir contando cómo se hace el país, cómo se construye la pasión por el país, cómo la gente pone la ternura, los años, las fuerzas, se le va la vida en el amor hacia lo que hace. Entonces, esa es la historia que nos toca contar y es la que
eso es atrapable. Yo creo que no, pero por lo menos un granito, eso yo quisiera poderlo hacer. Reinaldo, muchísimas gracias por este diálogo. Pudiéramos estar 5 horas, pero no podemos llegar a más de 30 minutos. Así que gracias por estar en este espíritu, gracias por acceder a este diálogo. Gracias de verdad a ti.